Esta semana estamos terminando el estudio del libro del Éxodo, terminando también la lectura y el estudio del Evangelio de Lucas. Pues cerramos 2 ciclos, cerramos 2 libros esta semana, y en esta próxima pues abrimos el estudio de nuevos libros, tanto en la Torá como también en lo que conocemos como Nuevo Testamento. Así que pues bueno, vamos a tener hoy nuestro último tema de este libro del Éxodo, que es una doble porción. De hecho, hemos estado toda esta semana leyendo, estudiando una doble porción, Vayakhel Pekudei. Vayakhel Pekudei, que significan respectivamente, no los escucho, como ya no les había preguntado, ¿verdad? Ya como que a estas alturas y después de ya varios años de estar leyendo y estudiando los ciclos anuales de la Torá, ya nos deberíamos de saber el significado, ¿no? Pienso. Sí, congrega, o también es traducido como y reunió. Sí, Vayakhel y reunió y congregó, hizo reunir, puede traducirse de diferentes maneras. Y Pekudei, que es cuentas, sí, cuentas. Y como siempre que se estudian 2 porciones juntas, si juntamos los significados de ambos nombres, pues vamos a encontrar un sentido, vamos a encontrar como que un significado ahí en código. En este caso lo podemos interpretar como y reunió y los hizo congregar para ponerse a cuentas. Así lo podríamos traducir. Y los hizo congregar para ponerse a cuentas. Es un significado muy, muy interesante, un significado muy profético, muy simbólico, un significado que muy pronto va a tener un cumplimiento en nuestros días, porque todos nosotros seremos congregados, seremos reunidos para ponernos a cuentas. Dice la Escritura que es necesario que todos, absolutamente todos, comparezcamos delante del tribunal del Mashiach. Nadie se puede escapar de eso. Nadie puede decir, no, espéreme tantito, yo más de rato le paso, no, acá me quedo bien. No, todos vamos a ser reunidos, congregados para presentarle cuentas a nuestro Adón, a nuestro Señor, de lo que hicimos, dice la Escritura, de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El día de rendir cuentas está más cerca que nunca. Así que bueno, vamos a ir a nuestro tema de hoy, que por cierto no leí el título, la bendición de completar un trabajo. A ver, díganlo ustedes conmigo, la bendición de completar un trabajo. ¿Creen ustedes, hermanos, que realmente hay una bendición cuando completamos un trabajo? ¿Qué tal se siente, no? Se siente bonito, se siente rico cuando empiezas a hacer algo y lo terminas. Y si estuvo difícil, se siente mejor todavía el poder concluir, el poder finalmente terminar una tarea. Vamos a leer este texto que está tomado de ahí del libro del Éxodo capítulo 39, verso 32 y verso 43. Dice, por lo tanto, todo el trabajo del tabernáculo, la tienda de reunión, fue completado. Los israelitas hicieron todo lo que Dios le había ordenado a Moisés. Moisés inspeccionó el trabajo y vio que habían hecho todo según lo ordenado por Dios. Entonces Moisés los bendijo. Ahí está. Mire, hoy vamos a hablar de paralelismos. En nuestro tema vamos a hablar de paralelismos.
porque los paralelismos en las Sagradas Escrituras son muy importantes. Nos ayudan a entender mejor el texto, nos ayudan a entender mejor un mensaje, una enseñanza, o también nos ayudan a reforzarla todavía más. Ahora, ¿qué es un paralelismo o qué son pasajes paralelos? Así la explicación muy sencilla: son dos textos de las Escrituras que se encuentran, vamos a decir, en diferentes libros, incluso a veces en diferentes testamentos. Por decir, puede ser un texto del Nuevo Testamento, el otro puede ser del Antiguo Testamento, y pueden ser pasajes paralelos o textos paralelos. A veces pueden ser textos que se encuentran en un mismo libro, pero en diferente sección. Ahora, ¿qué los hace paralelos? Bueno, que ambos textos están hablando de lo mismo, que ambos textos están hablando de la misma cosa, o que están hablando del mismo evento, o que están utilizando las mismas palabras. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los evangelios, hace poquito mencionábamos los evangelios conocidos como sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo, Marcos y Lucas, ustedes cuando los leen van a encontrar un montón de paralelismos. Básicamente, alguien diría, pues hablan de lo mismo, están hablando de lo mismo, pero va a haber ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque el que está narrando en Mateo pues es uno, en Marcos es otro, en Lucas es otro. Y aunque nos estén hablando del mismo tema, de la misma situación, cada uno da su versión de lo que vio, de lo que escuchó. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que son textos paralelos. Hay muchos paralelismos en las Escrituras. Inclusive, cuando se habla del Nuevo Testamento, a pesar de que usted sabe que hay muchos creyentes que pretenden separar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, la realidad es que más del 95% del contenido del Nuevo Testamento prácticamente son textos paralelos del Antiguo Testamento. Imagínense, ¿cómo lo separas? ¿Cómo dices que no tiene que ver? ¿O cómo dices que el Antiguo Testamento ya está obsoleto y que ahora lo que cuenta es el Nuevo Testamento? Cuando más del 95% del contenido del Nuevo Testamento es prácticamente textos o mensajes o enseñanzas paralelas del Antiguo Testamento. Pero bueno, hay quienes aún así se aferran a decir que no hay conexión, que este ya está abolido, que este es el importante, etcétera. Entonces, los paralelismos nos van a ayudar muchísimo a entender mejor los mensajes de las Escrituras. Es la forma en que la Torá, hablando de los paralelismos que podemos encontrar en la propia Torá, señalan la intertextualidad, sugiriendo que una ley o una historia deben ser leídas siempre en el contexto de otra. Recuerde usted también que la Escritura dice la suma de tu palabra, ¿sí? La suma de tu palabra. Recuerde que también siempre estamos nosotros afirmando lo peligroso que es desarrollar una enseñanza, una doctrina partiendo nada más de un solo texto. Siempre tenemos que ver qué más dice la Biblia sobre ese asunto, sobre ese tema. Antes de que yo me atreva a llegar a algún tipo de conclusión, algún tipo de enseñanza, tengo que ver qué más dice la Biblia al respecto. Si voy a hablar, no sé, de la circuncisión, o sea, tengo que ir a todos los textos de la Biblia que me hablan de la circuncisión, estudiarlos absolutamente todos y entonces poder llegar a alguna conclusión, comparando unos con otros.
porque de otra manera puede ser que llegue yo a conclusiones equivocadas. Entonces la propia Torá nos sugiere siempre el estudiar un pasaje, un texto, a la luz o en el contexto de otro. En el caso que nos ocupa hoy, la Torá hace énfasis en que Éxodo concluye igual como comienza Génesis, es decir, con un trabajo de creación. Entonces ya vimos el texto del Éxodo, ¿lo recuerdan? ¿Ya se les olvidó? Vamos a ponerlo otra vez. Es Éxodo 39, verso 32 y verso 43. Ese es el texto del Éxodo. Ahora vamos a ver el texto que vamos a tomar como paralelo. Dijimos que es de Génesis, y en este caso es Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3, que dice: los cielos y la tierra fueron completados en todo su vasto esplendor. El séptimo día, Dios concluyó el trabajo que él había hecho. Entonces, en el séptimo día, él descansó de todo su trabajo. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo hizo sagrado, porque en ese día descansó por todo el trabajo de creación que él había hecho. ¿Sí notan el paralelismo o no? ¿Qué dijimos que es un paralelismo? Dos textos que pueden estar en diferentes libros, en diferentes secciones de las Escrituras, que nos están hablando de una misma cosa, que nos están hablando de un mismo tema. Entonces, ¿sí notaron el paralelismo? Porque los veo así como que, ¿mandé? Creación, dice nuestra hermana Leida. Entonces, Génesis, Bereshit, comienza con un acto de creación divino. Éxodo termina con un acto de creación humana. El libro de Génesis comienza con el Eterno creando el universo. El libro del Éxodo termina con el pueblo de Israel creando o construyendo el Mishkan, el santuario. Una creación divina, una creación humana. Pero Génesis comienza con un trabajo de creación y Éxodo termina igual. Entonces ahí es donde podemos ver el paralelismo. Ahora, fíjense estos datos que vamos a ver enseguida porque están bien interesantes. Cuando vamos a hacer una comparación, cuando vamos más a detalle, más minuciosamente a examinar los textos que estamos seleccionando, nos vamos a encontrar más semejanzas, más paralelismos, vamos a decir, en la gramática propia del texto, en cómo se va construyendo el texto. Mire, la descripción de la creación en Génesis, cuando se habla en el relato de la creación, lo que encontramos ahí es que el texto está íntimamente relacionado o rigurosamente relacionado a series de 7. Usted sabe que el 7 es un número muy importante en las Sagradas Escrituras. Entonces, por ejemplo, son 7 los días de la creación. La palabra bueno aparece 7 veces. La palabra Dios, Elohim, aparece 35 veces. La palabra tierra aparece 21 veces. El comienzo del verso de Génesis contiene 7 palabras. El segundo, 14. Y los 3 versos de la conclusión tienen 35 palabras. Siempre múltiplos de 7. O 7 o múltiplos de 7. El texto completo tiene 469 palabras, que también es múltiplo de 7. 7 por 67. Entonces, esto en el texto que escogimos ahí, que tiene que ver con la creación.
en el capítulo 1 del libro de Génesis. Ahora, Vayakhel Pekudei, que es nuestra sección de la Torá que estamos estudiando esta semana, también está construida o también gira la narrativa alrededor del número 7. La palabra corazón aparece 7 veces en Éxodo 35, versos 5 al 29. Y otra vez 7 veces ahí en Éxodo 35, versos 34 al capítulo 36, verso 8. Luego, en la descripción de cómo Bezaleel y Aholiab llevaron a cabo su tarea. La palabra terumá, que también le da nombre a una porción de la Torá, la palabra terumá, traducida como contribución o como ofrenda, aparece 7 veces en esta sección. En el capítulo 39 del Éxodo, que describe la confección de las vestimentas sacerdotales, la frase recurrente, como Dios le ordenó a Moisés, se repite, ¿cuántas veces creen? 7 veces, 7 veces. Y nuevamente otras 7 más en el capítulo número 40. Entonces, vemos que aún en esos detalles, los textos que seleccionamos son paralelos. No solamente están hablando de creación, no solamente están hablando de un trabajo, pero también tienen esta relación muy cercana, muy íntima con el número 7. Y el número 7 representa lo completo, lo pleno. Algunos incluso dicen, simboliza perfección. Se desarrolla entonces, mis hermanos, un paralelo notable entre la creación del universo por parte de nuestro Dios y la creación del santuario por parte de los israelitas. Los sabios judíos hacen una relación en esto y dicen, sobre todo los estudiantes de la Cábala, dicen que el santuario, que el Mishkan, es como un microcosmos, dicen ellos. Es como un mini universo. Lo cierto es que el santuario, el Mishkan, era un recordatorio visible de la presencia de Dios en el campamento. En ese sentido, tenemos que decir que sí es una especie de metáfora de la presencia de Dios en todo el universo. Los israelitas, mis hermanos, al trabajar en este proyecto, al construir el Mishkan, que cuando nosotros vemos todo el trabajo que se realizó, vemos que no fue fácil. ¿O creen que sí? No fue fácil. Vaya, si pensamos en cada una de las piezas del santuario, si pensamos en una, vamos a agarrar una, el arca de la alianza. El arca de la, o la menorá. Imagínense que agarras, no sé, como los escultores, ¿no? Un trozo, en este caso la menorá, un pedazo de oro, y de ese pedazo de una sola pieza comienzas a construirla hasta que te quede la menorá con todos sus detalles. Pues, no es nada sencillo. El arca de la alianza, menos. Las telas, que a lo mejor las telas uno diría, bueno, pues las telas, pues nada más estar ahí cosiendo, a lo mejor. No, o sea, cuando uno ve los detalles y las telas para hacer las cortinas, nada más de pensar en el tamaño de las cortinas, lo pesado que eran. Porque eran pesadas. Esas cortinas eran diseñadas para ser como paredes. Entonces tenían un grosor, eran de mucho peso. Entonces, nada más para maniobrarlas. Imagínense el trabajo. Además, tenían bordadas ahí imágenes, figuras.
la combinación de colores, etcétera, fue sin lugar a dudas un trabajo complicado. Los israelitas entonces, ellos probaron con el trabajo de construir el Mizcán, probaron ser capaces de grandes cosas. Mostraron que pueden ser creativos y además utilizaron su generosidad y utilizaron su habilidad para construir, como decíamos, un microcosmos, un mini universo. La presencia del Eterno está en todo el universo, es lo que dice la Escritura. Pero cuando pensamos en el universo, si nos atrevemos a ver más allá de nuestro planeta, realmente lo que podemos ver, ¿qué es? Si agarras un telescopio y ves allá el espacio, lo que le llaman el espacio sideral. Hay planetas, sí, hay estrellas, hay basura espacial, hay muchas cosas por ahí, ¿verdad? Es movimiento, flotando, lo que sea. Pero la mayor parte es desierto. Porque la distancia entre un planeta y otro, o la distancia entre una estrella y otra es, según hemos aprendido, ¿verdad? A veces se habla en términos de años luz. No me pregunten, ya ni me acuerdo cuánto es un año luz, ¿no? Pero es re lejos, eso sí, muy lejos, una estrella de otra, un planeta de otro. Entonces, mayormente lo que hay allá es desierto, como vacío, oscuridad. Eso me hizo pensar me vino a la mente un cuestionamiento que vi hace tiempo. Se los voy a decir para que les duela un poquito la cabeza. ¿A qué distancia está el Sol de la Tierra? No sé, pero está muy lejos, se supone. Años luz, ¿verdad? Muy, muy lejos. Si el Sol está allá tan lejos y alumbra hasta acá, hasta la Tierra, porque alumbra aquí de días, se alumbra completamente. La pregunta es, ¿por qué el espacio está oscuro? Ya, ahí quédense, piénsenlo, razónenlo. ¿Por qué el espacio está oscuro? No me contesten, si saben, no me digan o después me dicen. Pero básicamente lo que hay allá es desierto. Entonces por eso el santuario representa como un microuniverso, porque los israelitas están en el desierto, en un vasto desierto, donde está el Mizcán ahí pequeñito y la presencia divina allí, en medio del desierto. Entonces, acá, cuando ellos terminan de hacer el trabajo, cuando queda concluida la obra del Mizcán, nos dice el texto que Moisés, ¿qué? Los bendijo. Vio Moisés la obra concluida, terminada, y es como que Moisés es como bravo, como que celebra, como que los felicita, o sea, mis hermanos israelitas, o sea, qué buen trabajo hicieron. Y dice el texto, y Moisés los bendijo. La Torá no nos da más detalles. La Torá simplemente dice, los bendijo. ¿Se recuerdan ustedes qué significa bendecir? Transferir poder. Una bendición es una transferencia de poder. Y Moisés los bendijo. Moisés les transfirió poder. Literalmente es lo que dice. Cuando estamos hablando de bendecir, estamos hablando de transferir poder. Cuando pensamos en la bendición sacerdotal, con estas palabras bendecirás a los hijos de Israel. El Eterno te bendiga y te guarde.
El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que literalmente es que el Eterno te sonría. Eso es poder. Eso es poder, porque si pensamos en hacer sonreír a alguien, a veces es muy sencillo, depende de la persona. A veces no es tan sencillo. O sea, a mí, por ejemplo, no es tan fácil, no crean que con tanta facilidad me río o me sonrío. Está dificilón. Pero habrá personas que sí se sonrían fácilmente. ¿Cuántos aquí así serios, sobrios, que no se ríen tan fácil? Que se requiere poder para hacerlos sonreír. Pero hay personas que tienen la facilidad, que tienen el poder para hacerte sonreír. Mire, por más duro que seas, por más sobrio que seas, por más mal encarado que seas, si tú tienes un hijo pequeño, bebé, o ya no tan bebé, más grandecito, y de pronto te levantas en la noche y vas a ver ahí, nada más lo vas a ver, si está bien, está dormido, qué está haciendo. Lo ves dormido ahí, y sin que te des cuenta automáticamente, ¿qué crees que está pasando? Estás sonriendo. Ese bebé ejerce un poder sobre ti y te arranca una sonrisa, incluso involuntaria, hasta sin que te des cuenta. Sonríes, nada más verlo durmiendo. Sonríes. Pues ya que te digo si hace alguna gracia, ¿sí? Entonces, la bendición es poder hacer sonreír a Dios. Oiga eso. Hacer sonreír a Dios. Eso es poder. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Moisés bendijo a los hijos de Israel. ¿De qué manera los bendijo? ¿Qué poder les dio? La Torá no nos dice, nada más dice que los bendijo. Les transfirió un poder. Ahora, esto nos lleva, mis hermanos, a tres palabras claves que aparecen en nuestros dos textos paralelos de hoy. El de Génesis y el de Éxodo. Y estas tres palabras claves son trabajo, completado y bendecido. Esas son las tres palabras que podemos apreciar en ambos textos. Trabajo, completado y bendecido. Esto nos enseña algo de veras maravilloso. Que nuestra grandeza potencial, igual que en los israelitas de aquel tiempo, reside en que podemos trabajar creando estructuras, ministerios, relaciones, incluso vidas que pueden constituirse, que pueden convertirse en hogares para la presencia divina. Repito, estructuras, digamos como este lugar donde estamos ahorita reunidos. Sabe que cuando nosotros llegamos acá, hace mucho tiempo, en el 2001, antes de venir acá, nosotros rentábamos un lugar en una colonia aquí cercana. Rentábamos una casa. Y ahí en esa casa teníamos nuestros servicios, nuestras reuniones.
Ahí empezamos en el 1997. Se empezaron los trabajos en esa casa, se rentó esa casa. Y ahí estuvimos hasta que por ahí de finales del año 2000, los dueños de la casa nos dijeron, pues, hermanos, vamos a vender la casa. Como ustedes nos han estado rentando por varios años, les damos a ustedes la primera opción de compra para que ustedes nos compren la casa. Ah, sí, no, pues ¿cuánto van a pedir por ella? $25,000. Ok. Bueno, pues hermanos, ¿quién nos presta un lugar para reunirnos? $25,000, no, imagínense. Y le dije, bueno, y si no, pues ¿cuánto tiempo nos dan para, pues si no van a comprar la casa, nosotros vamos a empezar a buscar clientes, a ofrecerla y pues lo más pronto que se puedan salir. Y empezó ahí la presión, ¿no? Para salirnos, obviamente empezamos a orar, a orar, a orar. Y fíjense cómo el Eterno obra en todo. Nosotros empezamos a orar por esa situación. Y recuerdo que una de nuestras hermanas llegó un domingo en la tarde, servicio domingo en la tarde, llegó con unos invitados que se los había encontrado por ahí, no sé, en un consultorio, un hospital, no recuerdo bien. Pero ella llegó con ellos ahí al servicio y ahí estuvieron. Al final del servicio yo les recordé a los hermanos, se acerca la fecha de ya salirnos, ¿cómo le vamos a hacer? Pues todavía no tenemos a dónde irnos, quién tiene el patio más grande en su casa, porque para eso pues nos reuníamos un grupito, que sí necesitábamos un lugar, ¿verdad? Más o menos. E incluso a esa casa que rentábamos, ya le habíamos tumbado una pared, ¿se acuerda, hermana María? Que tumbamos una pared para hacer más grande y a veces como quiera pues no cabíamos y algunos se sentaban en el patio afuera. Allá estaban en el patio y poníamos una bocina afuera para que escucharan allá. Yo estaba acá adentro y bueno. Entonces estábamos así buscando. Y ese domingo en la noche yo les recordé a los hermanos ya la premura de que ya nos están presionando. Terminó el servicio, ya nos empezamos ahí a retirar. Se me acercaron los invitados de la hermana, este matrimonio que iba de visita por primera vez. Se me acercaron, me dijeron, pastor, escuchamos que necesitan un lugar. Y, sí. Y me dicen, nosotros le ofrecemos allí la casa donde nosotros estamos. El terreno está grandecito y ahí pueden hacer sus reuniones mientras encuentran. Y yo así como que, no se preocupe, pues eran invitados, o sea, los acababa de conocer, no se preocupe, o sea, Dios, pero no, en serio, pastor, de ver, insistían ellos. Y pues, ¿dónde viven? Pues, acá en la colonia Ernesto Zedillo. Pues, ¿dónde es eso? No, yo ni sabía, ni conocía por acá. Entonces, pues yo pensé y dije, no creo, ¿verdad?, que nos vayamos a mover a otra colonia, a otro lugar, pero a mí me gustaba mucho siempre andar haciendo trabajos misioneros, ir a diferentes colonias. Trabajaba con grupos de norteamericanos y ahí sí dije, pues vamos a conocer ahí donde viven y ir a trabajar con un grupo. Total, venimos, hicimos un trabajo misionero de una semana y para no hacer la historia muy larga, pues terminamos adquiriendo este lugar. Porque después de conocer el lugar, pues la verdad yo dije, pues sí, me gusta igual. Podemos venir y estar aquí mientras Dios nos guía, nos provee, nos lleva a donde nos vamos a quedar. Y en esos días a estos hermanos, a los dueños del terreno, los empezaron a presionar porque ellos tenían una deuda
de 10,000 pesos, y por esos 10,000 pesos les iban a quitar su terreno, que habían firmado unos documentos. El hermano estaba enfermo, él tenía una enfermedad algo delicada, y para poder atenderse habían pedido un préstamo. Entonces ellos me dijeron, pastor, mire, nos van a quitar el terreno por esta deuda de 10,000 pesos. Si ustedes pagan esos 10,000 pesos, quédense ustedes con el terreno. Quédense ustedes con el terreno, preferimos que se queden ustedes a que se queden estas personas. Si yo le dije, bueno, eso tampoco suena muy justo, ¿verdad? Para ustedes, mejor díganme en cuánto nos vende el terreno. ¿En cuánto nos vende el terreno? El precio justo del terreno, y se lo compramos. Le paga su deuda y le queda dinero para comprarse otro terreno. Yo no tenía ni un centavo, yo estaba hablando por fe. Y lo platicaron ellos, después me dijeron, no, pues mire, ¿qué le parece? 45,000 pesos. Me parece muy bien. No son 25,000 dólares, al menos. 45,000 pesos, dije, me parece muy bien. ¿Para cuándo tiene que pagar los 10,000? Empecemos por eso, ¿verdad? Para allá, sáquese esa deuda. Tal día, bueno, rápido, juntamos los 10,000, pagamos la deuda. Y ya ahí Dios proveyó y pagamos los 35 restantes. Y ellos pudieron adquirir otro terreno. Entonces ellos se movieron a la colonia Arcoíris. Todo fue bien rápido, o sea, Dios movió todo. Ellos compraron un terreno en la colonia Arcoíris más grande que y lo compraron en 25,000 pesos. Todavía les quedaron 10. Y luego con un grupo de World Servants fuimos y les construimos 2 casas en aquel terreno. Eso les fue muy bien. O sea, Dios bendijo por todos lados. Y nosotros pudimos ya quedarnos con el terreno. Pues bueno, ahora sí tenemos terreno, pero no tenemos casa, no tenemos un lugar. Todo lo que había era una casita que estaba allá en la esquina donde está ahorita la cocina, donde ellos vivían, y pues era todo. Una casita de madera que estaba ahí. Entonces vino a mi mente, ¿verdad? Una hermana que años atrás, tiempo atrás, me había dicho, una viejecita, una hermana muy ancianita, me había dicho, Pastor Saúl, si un día compran un terreno, adquieren un terreno, háblame, yo les ayudo a construir el templo. Y así quedó. Entonces pasó el tiempo, cuando compramos el terreno, me acordé, porque esta hermana nos visitó allá donde rentábamos. Y le hablé al hermano que la había traído, le dije, oye, ¿te acuerdas aquella hermana de hace años? Y, sí, hasta él me dijo, sí, la hermana que no quería yo traer, porque él se dedicaba a traer grupos de norteamericanos. Esta hermana le habló, le dijo, oiga, es que quiero ir a conocer el trabajo en México. Y, sí, hermana, ¿de qué iglesia viene? De tal iglesia. ¿Y cuántos vendrían? No, nada más yo sola. No, pues que yo no llevo personas así, yo llevo grupos. Pero es que yo quiero ir, y ella le insistió. Era una hermana de 80 años. Aparte el hermano dijo, no, 80 años, voy a andar batallando con una ancianita, se me va a caer, se me va a enfermar. Total, al último la trajo, ¿no? Y la trajo conmigo y estuvo una semana con nosotros. Entonces recordé y le dije, y dijo, sí, me acuerdo de ella. Le dije, mira, pues es que ella me dijo esto, y ya tenemos el terreno. Me dijo, no, Saúl, pues déjame ver, no sé si todavía tengo el contacto ahí, déjame ver, luego te digo. Total, pasaron unos días, me habla el hermano y me dice, oye, Saúl, ¿qué crees? Sí la localicé. Porque él me decía, mira, primero a ver si sigue viva, porque pues ya tenía 80 años, brother. Ya tenía 80 años, entonces vamos a ver. Habían pasado como 3 años, ¿no? Vamos a ver, paso número 1, si sigue viva la hermana. 2, a ver si se acuerda, a lo mejor ya ni se acuerda que te dijo eso, ¿no? Entonces me habla y me dice, brother, ¿qué crees? Sí, la localicé.
Sí está viva la hermana, sí se acordó de ti y dijo que por supuesto, que ella está en lo que dijo y que ella va a ayudarles a construir el templo. Dios la bendiga. Hermana corazón, de bendita memoria. Una hermana lindísima, lindísima la hermana. Tocaba el piano maravillosamente. Y vino, y todavía vino como 2 veces. Ya la última dijo: Saúl, no creo regresar. Ya estaba enfermita. No creo regresar. Pero todavía ella vino, visitó este lugar ya terminado. Creo nada más nos faltaban las ventanas. Pero ella nos ayudó. Ella dio el dinero, sí, al final me dijo: oye, ¿por qué las ventanas? Es que ya me da pena a mí pedirle más. Y que dijo: no, yo quiero ver este lugar terminado. ¿Cuánto es de las ventanas? ¿Y qué ventanas quieren? Luego, las hermanas querían ventanas de forja. La hermana corazón bien linda: las que ellas quieran, dijo. Las que quieran y como las quieran. Entonces, se hizo este lugar. Se hizo este lugar, bendito sea el Eterno, por la vida y el ministerio de esta mujer hermosa que Dios le puso venir para acá a México. Dios mueve sus piezas, Dios se encarga. Y desde el 2001, bueno, el 2002 se terminó aquí la construcción. Desde el 2002 estamos en este lugar. Desde el 2002 ha pasado mucha gente por este lugar. Mucha gente ha venido, mucha gente ha conocido al Señor aquí, ha escuchado la palabra. Mucha gente ha entrado en pacto con Dios en este lugar. Entonces, por eso hablamos de que tenemos ese gran potencial de poder trabajar creando estructuras, creando lugares. A veces no tienes que construir un edificio, pero a veces el simple hecho de que abras tu casa para que invites personas y les compartas la palabra, estás creando una estructura en donde la presencia divina va a morar ahí, se va a mover ahí y va a hacer lo que Él hace. Podemos crear ministerios, relaciones, y les decía, incluso vidas, porque cuando haces un trabajo dedicado con tus hijos, o haces un trabajo dedicado con los niños, si eres maestro de niños, y te esfuerzas en hacer un buen trabajo, estás formando vidas. Los estás llevando hacia una dirección correcta. Entonces es un tremendo potencial que Dios nos ha dado. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que estar involucrados. Tenemos que estar involucrados en la obra de Dios. Tenemos que ser socios activos. Dios lo que hizo con los israelitas fue convertirlos en sus socios, como lo hizo con Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés allá en la zarza, Dios lo convirtió en su socio. Dios necesitaba a Moisés, créame que no lo necesitaba. Dios se basta y sobra para haber ido y sacar a los israelitas de Egipto. Pero Él le dio el honor, el privilegio a Moisés de hacerlo su socio. He escuchado el clamor de mi pueblo, los hijos de Israel que están como esclavos allí en Egipto, y he descendido para liberarlos. ¿Y qué crees, Moisés? Tú vas a ir en mi lugar. Tú vas a ser mi representante. Tú vas a ir a hablar en mi nombre y tú los vas a sacar. Yo voy a llevar a cabo toda la parte difícil, pero tú vas a dar la cara. Tú vas a ser mi rostro ahí. Qué privilegio, ¿no? Ahora, en la construcción del santuario, Dios está involucrando a todo el pueblo de Israel. Los convierte en sus socios. ¿Cuál era la intención? Que el mundo conozca al Eterno. El pueblo de Israel es llamado para hacer luz a las naciones. Y a través de la construcción del Mishkan, ellos están dando ese primer paso.
se convierten en socios activos de Dios. Todos colaboraron, todos cooperaron, todos desempeñaron alguna tarea. Algunos ofrendando, trayendo cosas, trayendo las especies, el oro, etcétera. Pero todos se involucraron. Entonces de eso es de lo que se trata. De ser socios activos, de desempeñar tareas y de completar, por supuesto, esas tareas. No dejarlas a medias. Es muy importante. Porque usted sabe que cuando dejas algo a medias es trágico. Hay que terminar los proyectos, hay que terminar las tareas, hay que terminar los trabajos, sobre todo cuando son trascendentales. Mire, piense en esto. Piense en estas palabras de nuestro santo maestro Yeshua. Él dijo en su oración, allá en Juan capítulo 17, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿O qué tal el Rab Shaul? El Rab Shaul escribió en una de sus cartas a Timoteo, la segunda, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Imagínense que Yeshua o que el Rab Shaul se hubieran quedado a medias, que no hubieran completado el trabajo, que no hubieran terminado, que nada más hubieran empezado, ya lo hubieran votado. No, ya no le sigo, ya me cansé, ya me fastidié o ya me hartó esta gente, ya. Imagínense que Moisés, cuando el becerro de oro le toma la palabra al Eterno y el Eterno le estaba diciendo, mira, déjame eliminar a todo este pueblo y a ti te pongo por cabeza de otro. Imagínense que Moisés hubiera dicho, va. Pero Moisés no quería dejar a medias. Moisés le dijo al Eterno, no, Señor, tú me llamaste para sacar a este pueblo de Egipto y para que yo llevara a este pueblo a la tierra prometida. Déjame terminar el trabajo. ¿Qué tal si Moisés no lo termina? ¿Qué tal si Yeshua le dijo una vez a la gente, ¿y qué tal que me regreso por donde vine? Una vez que lo estaban fastidiando mucho, ¿no? ¿Qué tal que me regreso por donde vine y no hago lo que vine a hacer? ¿Se imagina? ¿Qué esperanza tendríamos? No estuviéramos aquí. Y no habría absolutamente ninguna esperanza de vida eterna, de redención, de algo más allá después de la vida. Pero qué bueno que Yeshua terminó la tarea. Qué bueno que el Rab Shaul también terminó la carrera, porque fue un elemento muy útil. Yeshua dijo, cuando Ananías lo cuestionó, Señor, pero ¿de veras el Pablo no lo conoces? ¿No sabes lo que este tremendo anda haciendo? Y dijo Yeshua, instrumento útil me es este. A este quiero, a este necesito, a este lo voy a usar. Y es más, le voy a enseñar lo que es necesario sufrir, padecer por causa de mi nombre. Así que ya no me cuestiones y ve ya lo que te digo. Y de veras, hermano, que el Rab Shaul la sufrió muchísimo, pero no se echó para atrás. No se echó para atrás, se mantuvo firme y terminó. Cuando él dijo esto era porque ya de plano estaba bien ancianito y ya estaba preso y ya tenía una sentencia y ya sabía que lo iban a ejecutar, y por eso él decía, bueno, ya hasta aquí llegué, ahora sí ya para qué me hago, ¿no? O sea, ya terminé, he acabado la carrera. Ahora ambos, Yeshua y Pablo, el Rab Shaul, ambos fueron bendecidos al terminar su tarea.
O sea, ellos tuvieron una tarea, un trabajo, lo completaron, lo terminaron y fueron bendecidos. ¿Qué es bendecir otra vez? Recibir poder, una transferencia de poder. ¿Qué recibió Yeshua? Dice la Escritura que él fue exaltado a lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y que todas las lenguas confiesen que Yeshua es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Yeshua. Todo poder, toda autoridad, todo juicio. El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha entregado en manos del Hijo. Él es el que nos va a juzgar. A Él es al que le vamos a rendir cuentas. Él fue exaltado, Él recibió poder, Él fue bendecido, porque terminó la tarea, completó la obra para la cual el Padre le envió a esta tierra. Y el Rab Shaul dice allá en la misma carta a Timoteo que por haber terminado la tarea, por haber acabado la carrera, él dice: me está reservada ya la corona de la justicia. Tengo mi bendición. Antes había dicho él, no que la haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Pero ahora, como él sabe que ya está terminando, dice: tengo reservada la corona de la justicia. De manera, mis hermanos, que lo importante de todo esto es no perdernos la bendición. Hay una bendición esperándonos a todos. El Rab Shaul dice: no nada más a mí, pero a todos los que aman la venida del Señor. Pero fíjese la connotación de esto. ¿Qué significa amar? ¿Qué dijo Yeshua? Lo oímos hace rato en el video. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedéceme. Él no te va a creer que le amas. Él no me va a creer a mí que le amo si no le obedezco, si no le sirvo. Eso es incongruente. Entonces no debemos de perdernos la bendición. Ahí está, nos está esperando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Recuerda las 3 palabras claves: trabajo, completar o completado y bendecido. Vamos a ser bendecidos siempre y cuando completemos la obra, completemos la tarea que se nos ha asignado. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra, dice un hermoso himno. Mucho es el trabajo, y Yeshua lo dijo también: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos más personas, necesitamos más personal. Mientras el mundo se cae a pedazos y mientras hay crisis económica y mientras en el mundo no hay trabajo, en la obra de Dios sobra el trabajo. En el mundo espiritual, en el reino de Yeshua, hay mucho trabajo. Y entre más se acerca el día final, hay todavía más trabajo, hay que esforzarse más. Por eso en aquella parábola del Señor que está saliendo a buscar trabajadores, salió a buscar desde muy temprano y todavía ya muy tarde, cuando se iba a terminar la jornada, Él sigue contratando gente, porque hay mucho trabajo. Entonces, necesitamos trabajar en la viña del Eterno, usar los dones, usar los talentos que Él nos ha dado. Porque sabe que la Escritura dice unas palabras tan fuertes: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No puedes renunciar a eso.
Si Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha llamado para que seas parte de su reino, no puedes renunciar a eso. Son irrevocables sus dones y su llamamiento. Hay que dedicar tiempo y esfuerzo. Recuerda, hermano, hermana, el Mashiach viene pronto. El tiempo se está acabando, pero el trabajo sigue ahí. Así que la palabra y la decisión la tenemos cada uno de nosotros. Dice otra parte de ese himno que recordaba: el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Siempre hay algo que hacer, siempre. Si usted dice, hermano, yo quiero colaborar, yo quiero hacer algo, yo quiero sentirme útil, yo siento que no estoy sirviendo al Señor, pero quiero, ¿qué puedo hacer? Siempre hay algo que hacer. Siempre hay trabajo, siempre hay tareas. Hay que decidirse nada más a servir, a involucrarse. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sonriamos que el Eterno nos ama y nos ama mucho, mis hermanos, y esforcémonos porque de veras la situación se sigue complicando allá afuera en el mundo. Vamos a concluir nuestro servicio.